Molt bon dia a tots i a totes. Avui, dimecres, entrevista. Parlem amb Maria Abad González. M'agradaria presentar-vos una mica la seva biografia perquè conegueu una mica millor la protagonista d'avui. Maria Abad González va ser alumna de Piero Ratalino. Va estudiar un màster en investigació musical per la Universitat Internacional de València i ha actuat com a solista i també en diferents formacions cambrístiques a diferents sales d'Espanya, dels Estats Units, d'Anglaterra i d'Itàlia. I ha estat també artista resident a la St. Thomas University, a Fredericton, Canadà. El 2015 es va traslladar als Estats Units com a professora visitant, on desenvolupa la seva activitat artística en diferents sales de Miami i de New York, com per exemple la Birdheim Performing Arts Center de la Florida International University o la Stanway Hall o també la New World Center. El 2019 va ser invitada per la International Alliance of Women in Music per impartir una conferència-concert a la Berklee College of Music a Boston sobre l'obra solística per a piano de la compositora argentina Claudia Montero. Des del 2004 forma part per oposició del cos de professors de música, exercint a diferents conservatoris d'Espanya. A l'actualitat és professora de piano al Conservatori Professional de Música de Torrent i també a l'Escola Smart. Desenvolupa la seva carrera artística en solitari, així com en diverses formacions a duo, per exemple el Highland Duo, juntament amb la violoncel·lista Maite García Atienza, que posa especial focus a la música escrita per dones. També juntament amb el mandolinista Jordi Sans, amb el qual tenen un àlbum que va ser nominat al millor àlbum de música clàssica als Premis Carlos Santos. En aquest projecte se centra a recuperar patrimoni musical per a mandolina i piano. I regularment imparteix tallers de música i mindfulness per a músics al Cefire, a València. La trobareu a les xarxes socials, que trobareu escrites a la descripció d'aquest vídeo. I bé, només es queda dir-vos que disfruteu molt d'aquesta fantàstica entrevista. Moltes gràcies. Maria Abad, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu generosidad, por tu tiempo. Es un placer tenerte. Bienvenida. Gracias a ti, Carles, por la invitación. Una primera pregunta potente. ¿Qué es para ti la música? Claro, pues la música ha sido y es un montón de cosas a lo largo de mi vida, ¿no? Yo creo que de pequeña era un juego, después de adolescente fue como una vía de escape, una manera de entenderse y creo que también fue en cierta manera una forma de sanarse. Y hoy por hoy es un camino de vida, es un estilo de vida, es una, no sé, como una forma de estar en el mundo. Y creo que es un estado también de conciencia. O sea, dependiendo de mí, de mi evolución, ha significado y significa un montón de cosas. Wow. Relacionado con la música y con tu aprendizaje, te quería preguntar por la gente que han sido tus maestros, si quieres hablar especialmente de alguien, qué te han aportado, si recuerdas algo que especialmente hoy en día aún lo recuerdes, te haya calado profundamente. Pues bueno, yo empecé a los 7 años en el conservatorio y la etapa de la infancia no la recuerdo como algo sano. La recuerdo como, no sé, em, como un adoctrinamiento o algo así. Em, yo no lo vivía así, pero en el ambiente académico se vivía así. Entonces, de alguna manera, es como que suprimes una parte de tu creatividad o de tu manera como natural de relacionarte con las cosas. Por otra parte, había una parte muy chula que era la de tocar con gente, que a mí es lo que siempre me ha gustado. Y creo que mi profesora de piano en ese momento lo captó, tenía buena lectura a la vista y se me daba bien tocar con gente. Y esa quizá es la parte que más disfruté,
la parte social, la parte de compartir la música con los demás, ¿no? mm, Y bueno, tuve una gran profesora que me marcó porque sanó de alguna manera a esta niña, que fue Rita Wagner. Ella era profesora en la Academia Ferenc de Budapest y venía a la Universidad de Alcalá de Henares, al aula de música, que era un proyecto maravilloso que hubo en los mm, 90 y en los 2000 aquí en España, que después con la crisis en el 2008 pues desapareció como mm, tantas otras cosas. Y bueno, muchos y muchas pasamos por allí, por sus cursos, y aprendí a jugar otra vez y aprendí a ver la música con esos ojos inocentes. Después tuve a un alumno de ella, todo esto en paralelo al conservatorio, pero el mm, conservatorio como que no me dejó nada significativo. O sea, mis maestros me los busqué fuera del ambiente mm, académico, o al menos, no sé, es lo que a mí me mm, hizo como vibrar de otra manera. Me acuerdo de Graham Jackson. Yo iba a sus clases al Escorial, a sus clases en su casa, privadas, y por aquello de recordar anécdotas o cosas que me hicieron como cambiar el enfoque, mm. una vez tocando un scherzo de Chopin me dijo que estaba tocando como una bolchevique, que para tocar Chopin tenía que tener un enfoque como más aristocrático. Y Wow. ahí como que me hizo clic, ¿no? Muchas cosas. Sí. Entendí que la música es un regalo, que cualquier acto creativo tiene que surgir siempre del dejarse llevar y sobre todo desde un punto de placer Mm, y de alegría por recibir. Y mm, en ese momento no lo entendí de esta manera porque tendría 17 años o así, pero sí que, jolín, entendí que había una parte de adoctrinamiento y de dureza inculcada de la cual me tenía que deshacer. mm, Y después ya llegó el supermaestro de mi vida, que ha sido como un Yoda, era un titán intelectual, que fue Piero Ratalino, mm, que cada clase con él era una catarsis a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel pianístico, a nivel intelectual. ujú, Y él, me acuerdo esa frase que me decía de sonar el piano y come fare yoga, ¿no? Esa sí, unión mente-cuerpo, y me decía eso, que yo no hacía música cuando llegué a sus clases, que yo hacía otra cosa. Yo no lo caramba. entendía. Decía, Ujú, este hombre que me está diciendo. O sea, y claro, ahí empiezas también a derribar muros con tu propia personalidad y con tu propio ego y tú con tus propias resistencias y miedos, hasta que te das cuenta de eso, de que salir al escenario o mm, comunicar a través del piano tiene que ser eso, una comunión mente-cuerpo, ujú, y dejar espacio para que las cosas acontezcan. Es como el canal tiene que estar muy limpio para sí, dejar que el milagro de la música acontezca, ¿no? Y wow. pues más o menos Mm, esa ha sido un poco la evolución. ya. Y se me ocurre una pregunta. Cuando explicabas esto, em, ¿qué espacio ocupa la disciplina dentro de todo esto? Porque hablabas un poco, ¿no? De que la música sea un juego, de que la música sea un placer. am, ¿O cómo vives tú el hecho de la disciplina que comporta el estudio de un instrumento? Porque La parece... disciplina es Sí. como un rezo, una vocación, una manera de entregarse a esto. Y quizá por eso cuesta tanto el que la gente se anime a perseguir una carrera como Mm, es la música. Es parte del lote, no podemos vivir no sé, de ideas, es una mm, praxis, es como en las artes marciales, ¿no? El do, mm, es un camino, y ese camino solo se recorre con la práctica. Tú trabajas con tu cuerpo, entonces es en la praxis, no en la mm, teoría, en donde va a suceder todo. Entonces, la disciplina, yo más que disciplina le llamo hábito, porque mm, no creo en la motivación. La motivación depende de tu estado emocional y eso sube y baja.
Entonces creo que el hábito realmente es lo que crea y genera finalmente como resultados, ¿no? Y que la clave está en generar hábitos de estudio, hábitos sanos y productivos de estudio. Y ahí está la magia de la repetición, ¿no? Que en cualquier arte marcial o práctica meditativa haces lo mismo 500 veces, pero es que eso mismo hoy es una cosa, mañana es otra, de aquí 10 años es otra, y creo que ahí está la clave, en la repetición La repetición. Y cuando... consciente. Exacto. Iba a decir, no sé qué estaba loca. Pero, por ejemplo, un día de estudio tuyo, María, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te pones a estudiar? ¿Qué haces mientras estudias? ¿O qué aconsejarías que se hiciera cuando vas a estudiar? Porque sí que es verdad, ¿no? Que esta parte de la repetición puede crear esta mecanicidad, ¿no? Un poco que va en contra de toda esta libertad que parece que estamos buscando, ¿no? En el mundo de la música. ¿Cómo Creo que aquí es recomiendas donde estudiar? ¿No? Sería quizá la pregunta, o cómo estudias tú y te funciona. Si te apetece, está fuera de programa esta pregunta, pero mira, cada ahora se me cual ocurre. al final adquiere como un método, pero yo creo que aquí, y yo no soy, vamos, nada de dar recetas mágicas ni fórmulas mágicas, creo que Mm, cada persona tiene su psique y lo importante es conocer lo que a uno le funciona. ujú, Creo que aquí es importante diferenciar el qué del cómo. ujú, La mente siempre tiene que estar en un estado de predisposición. ¿Qué pasa? Eso no siempre está. Entonces, a través de conocer el proceso del estudio, tú eres capaz de ubicar las sesiones de estudio en los momentos adecuados. Quiero decir, imagínate que empezamos a trabajar un nocturno de Chopin de cero, ¿no? ujú, Entonces, yo siempre lo que recomiendo con mis chavales, ¿no? En el conservatorio es lo primero es el aspecto racional de poner como el marco. Hay que contextualizar la obra, hay que contextualizar el autor, hay que escucharse alguna versión, porque de alguna manera eso hace que te enamores de la obra, hay que conocer, ¿no? Es como eso de que no se ama nada que no se conoce. Primero hay que conocer, ¿no? El material que vamos como a trabajar, ujú, analizar la obra, ubicarla a nivel armónico, a nivel formal. Hay una parte como de picar piedra, como muy ujú, estructura. Creo que es como un árbol, esa es como la raíz. ujú, Y después, a base de una repetición consciente, de empezar a identificar con tu profesor o con tu profesora todos los problemas técnicos, vas trabajando ya con tu cuerpo. Entonces, esa música, esos símbolos que están ahí en la partitura, van entrando como en tu cuerpo, en tu psique, ¿no? Y es como ujú, que eso que en un principio es consciente, estás trabajando un movimiento, estás trabajando una resolución, estás trabajando un pedal, todo empieza mediante la repetición consciente a ser inconsciente, ¿no? Entonces yo ujú, creo que ahí hay un proceso como de inhalar y como de exhalar, yo lo vivo así, o sea, ujú, esa información entra en ti, tú con tu profesor, que es el guía, ujú, vas como absorbiéndola y haciéndola tuya hasta que finalmente el objetivo es comunicarla y ahí es cuando tú ofreces o das ujú, esa obra, ¿no? Entonces, entendiendo este proceso que es desde lo racional a lo irracional o desde lo consciente hacia lo inconsciente, hay que entender cuáles son los procesos mentales, pero claro, como todo, has de trillar ese camino muchas veces ujú, para poder entenderlo. Entender que la primera fase es una fase más tediosa, si cabe, más aburrida, porque es más racional, aunque hay gente que a lo mejor esto le flipa, a mí no tanto, ujú, entender cómo va a ser esa sesión de estudio, darse ujú, los márgenes o los espacios de pues 40 minutos, 50 minutos, ujú, estiro, bebo un poco de agua, descanso, me doy una vuelta, vuelvo a estudiar, ¿vale? ujú, Y después, cuando ya sientes que ya está memorizada, que ya la estás interiorizando, ahí ya viene un aspecto más creativo. Entonces, cuando ya tienes la obra muy interiorizada y estás buscando hacerla tuya,
necesitas crear espacio en tu mente. O sea, cuanto más vacía está tu mente, más capacidad de crear y de generar nuevas ideas. Y ahí hay veces que entran esos procesos creativos que son tan extraños, de puedes estar 10 minutos tocando y te viene la super idea y repites algo y dices, ostras, qué guay, he encontrado este pedal, o he encontrado esta resolución, o he encontrado esto. Y hay veces que puedes estar 5 horas y no estás nada creativo y simplemente estás repitiendo. Creo que ahí el tema es entender también cómo funciona nuestra mente. O sea, no solo adiestrar, y por eso he hablado de adiestramiento, porque si te quedas en la parte física del aprendizaje musical o en la parte auditiva o en la parte estructural, siempre le va a faltar partes. O sea, hay también que entender los procesos psicológicos de lo que es el estudio. Ya, ya. Claro, si puedes, conociendo todo este mecanismo, puedes sacar también más partido, ¿no? Saber cómo funciona todo esto. Claro. Muy interesante. María, hablando de compositores de música, ¿algún compositor que te sientas especialmente cercana o esto es muy difícil y toda la música buena me gusta? ¿Hay algún estilo incluso o depende del momento, de la etapa de tu vida? ¿Y por qué un poco? Yo escucho de todo, desde música folclórica, pop, Mm, no sé, tecno, música clásica, me gusta todo, menos el reggaetón, creo que me gusta todo. Escucho mucha música variada y depende un mm, poco, creo que cada música también tiene su feeling y su como estado mental, ¿no? ujú, Dentro de la clásica sí que es verdad que si tengo que elegir a un compositor con el que me acerco de una manera muy mm, respetuosa y me impone mucho y me genera como mucho movimiento interno, es Beethoven, porque no sé, me siento muy identificada quizá con su ujú, carácter, con su vivencia. Vivió a caballo entre 2 siglos, le mm, pilló la Revolución Francesa ahí, después llega Napoleón, que prometía todo y se corona emperador. No sé, si me quedo con un momento de la historia, quizá sería ese tránsito del 18 al 19 que me apasiona. O sea, mm, que ahí es donde se instalan los cimientos de la manera de pensar de hoy en día, del mundo moderno y contemporáneo, mm, y que creo que, bueno, él por varias circunstancias pues las pasó canutas y realmente fue un explorador y un investigador y esa cosa disruptiva y disidente mm, de su carácter me resuena como mm. mucho. Qué bueno. Él creó un nuevo mundo, un nuevo lenguaje y Ujú, eso solo lo puedes hacer si eres tan ujú, fuerte como él fue, ¿no? Y si te ujú, entregas a la música al nivel que él se entregó. ujú. Qué bien. Siguiente pregunta, ya has comentado un poco, pero me gustaría también hacértela, que es referente a la interpretación musical. ¿Qué es para ti interpretar una obra? ¿Qué es en sí la interpretación musical para ti? Interpretar para mí es como recrear realmente. Mm, Es traer como un mensaje, ¿no? Aquí, a este aquí y a este ahora. Claro, el tema es, depende de si hablamos o sea, perdón, de compositores que han escrito en el pasado o si mm, están vivos ahora y son mm, contemporáneos. Creo que al final en la interpretación hay un punto casi como de medium, yo siempre lo siento un poco así, en el que tú simplemente eres un canal mm, por el cual pues va a venir una información, ¿no? mm, Y al final ese mensaje es el mensaje del lenguaje de las emociones, es una cosa como muy mm, invisible, intangible, pero que se manifiesta, ¿no? No se ve, la música no la ves ni la tocas, pero se manifiesta en el espacio y en el tiempo mm, y creo que es un acto creativo, o sea, en la mm, interpretación siempre estás poniendo
de ti, añadiendo a eso, a ese mensaje, algo de ti. Y a ti ya te está cambiando, ¿no? También por Mm, dentro. Hay algo así. Es un acto de comunicación ujú, maravilloso y un proceso de creación, al fin y al cabo. ujú, ujú. Muy curioso todo. Mira, te quería preguntar también, María, por un gran tema que también, al menos yo, bueno, me lo he planteado mucho, que es el tema de la libertad en la música. Porque a veces pasa la libertad desde muchos prismas y desde muchos focos, ¿no? Porque yo, menos como profesor, me he encontrado mucho con una actitud cada vez pudiera decir más común, que es, ostras, no, la música clásica no, porque es que hay poca libertad, no sé, siempre tienes que hacer todo lo que pone la partitura, ¿no? Y este tema de la libertad sale de alguna manera u otra siempre, ¿no? Cómo la vives tú o qué piensas que puede ser? Sé que es una pregunta que ya es de 3 tomos de filosofía, ¿eh? Pero Yo lo viví muy mal toda mi vida, pero porque no entendía. no Fue entendías el tema. cuando estudié con Ratalino. Sí, De hecho, llevo un tatuaje en la espalda que pone Liberata. wow. Y, y viene Mm, por esto. O sea, yo me liberé de la carga académica gracias a este hombre. A caramba, mí él me hizo disfrutar y entender la música. Y en sus clases muchas veces lloré. Y ostras. me hacía tocar obritas de niños de 12 13 años, pero me enseñó a entender la música desde otra parte. Entonces, aquí yo creo que la libertad realmente es un estado de la conciencia, igual que el arte. El Mm, arte es un estado de la conciencia, la libertad creo que en mi poca experiencia vital yo lo entiendo así. La libertad es lo que tú sientes y creas, o sea, tú puedes vivir con mucha riqueza y puedes vivir una buena vida y no sentirte libre. Creo que los muros los derribas tú y creo que la libertad es un estado de la conciencia que finalmente, o sea, como que te permite expresar la grandeza del alma. Claro, para descubrir esto creo que hace falta ese trabajo personal. Es como mm, dejar el ego de una parte, dejar tu personalidad, dejar mm, tus neurosis y entender lo que realmente es la música. Y la música a mí cada vez me parece algo más poderoso y más espiritual que algo del yo. Es más algo del nosotros que del yo. Lo que pasa es que cada uno tiene que elegir la vía que le funciona mejor. Creo que mm, también la libertad está relacionada con la capacidad de recorrer un camino sin miedo al fracaso. Entonces, si tienes miedo al fracaso, no puedes ser libre. Si tienes miedos y resistencias y tienes neurosis en la mente, no puedes ser libre. La música creo que es aquello que le permitas a la música ser. Entonces, no es echarle la culpa a la música clásica o no, es que somos realmente las personas las que nos metemos en cárceles. mm, Tan libre es una persona, mira a Marta Argerich cuando toca Chopin o cuando toca, o sea, tan libre es una mm, persona cuando toca Chopin que cuando toca sus propias composiciones. El tema mm, es en qué estado de conciencia vives, creo, vamos. Yo mm, no me siento menos libre ni menos creativa porque no improvise en el mm, escenario. Yo me siento muy libre en el escenario, mm, mucho, muchísimo. Me siento cada vez mejor y eso la sensación hace poco que llegó realmente a mi vida. Y si toco con gente me siento siempre mejor que si toco sola. A mí aún me cuesta. La soledad para mm. mí aún es una barrera a nivel de comunicación, es un miedo que todavía estoy derribando, pero creo que la libertad finalmente es eso, es un estado de la conciencia. Ahora, cuando comentabas esto, María, se me ocurrían dos preguntas. Una sería, ¿qué crees que hay en la música
que nos permite trabajarnos como personas, crecer como personas. Y la otra es este tema que también le estoy dando muchas vueltas, que es el tema de la soledad, pero no tanto la soledad quizá en el escenario, sino la soledad en el estudio, en el trabajo, en el mundo del crecimiento interno, en el mundo del estudio. La soledad, empiezo por ahí. La Venga. soledad es como un precio que hay que pagar. O sea, es como Mm, en una cultura hipersocial, en una cultura en la que necesitamos estar todo el día hablando, en una ujú, cultura en la que no se le da espacio al vacío y tenemos que llenar los vacíos de cualquier manera porque el vacío nos aterra, porque nos comunica con nosotros. La soledad del intérprete ayuda justamente a la comunicación profunda con uno mismo. Es aquello de que solo en la soledad se revelan las grandes verdades. El miedo a estar solo es un miedo intrínseco al ser humano, porque necesitamos vivir en grupo para la supervivencia. O sea, nosotros solos no avanzamos, avanzamos gracias a los demás y los demás son espejos de nosotros mismos y necesitamos del otro ujú. para poder sentirse humano. Pero Ay, perdona María, creo que te has silenciado. Disculpa, creo que se ha silenciado tu micrófono de alguna manera. Ahora, ahora, sí, sí, no sé tenía qué ha pasado que se ha silenciado, no silenciado. sé por qué, me está entrando alguna llamada. Ah, es una llamada. Vale. Pasa nada. Sí. Mm, Creo que viene de ahí, Carles, mm, de mm, el miedo a la soledad que se nos inculca desde pequeños. mm, Y al final, otra de las cosas, ¿no? que hay que poner en valor mm, es esos espacios sanísimos que te da la disciplina del piano o mm. no disciplina, es lo que te decía en la primera Sí, pregunta, es una manera de vivir. sí. Aprendes Mm, a convivir con tus silencios y con mm, tus diálogos internos, y eso es mm, maravilloso. mm. Y la otra parte, ¿cuál era? Perdona, ¿la Sí, recuerdas? sí que crees que hay, es una pregunta quizá un poco también amplia, pero es decir, ¿qué crees que hay en la música que nos Mm. permite crecer como personas? Mm, Desde el punto de vista físico, ya. hay vibración, o sea, hay movimiento, hay acción. Mm, Eso ya te cambia, ¿no? Es como el libro aquel del japonés, aquel el el mensaje del agua. agua, ¿no? Que Sí. cuando cristalizaba el Mm, agua y le ponías Bach, se cristalizaba de una forma súper bonita. O sea, los mm, cristales de agua eran preciosos, ¿no? Eh, yo creo que parte de aquí, la música es vibración. mm, Entonces, ahí ya hay una parte que el ser humano eso lo mm, busca como un medio para algo, para comunicarse, para sanarse, para un montón mm, de cosas. Pero después, a un nivel como más profundo, yo creo que los grandes clásicos, los grandes autores, Chopin, mm, Beethoven, Mozart, Brahms, todos nos hablan al final, Carles, de la condición humana, del ser humano. O mm, sea, es el lenguaje de las emociones. Igual que lees a Shakespeare o lees a Lord Byron o a Hölderlin o, mm, ¿sabes? Poesía, pues eso, de hace siglos, y dices, es que esto mm, habla del alma humana, mm, en la música pasa igual. El jazz tendrá sus mm, propios códigos, el pop los propios códigos, así, claro, yo hablo de la clásica porque es mi mundo y porque es lo que a mm, mí más me resuena, pero creo que la clave es esa, mm, que por una parte a nivel físico es vibración mm, y nosotros somos al final partículas vibrando, ¿no? Y mm, emitiendo una frecuencia, eso por una parte, y después por otra parte es la comprensión del ser humano, de que mm, hablan toda esa música, por ejemplo, en las óperas. La ya. ópera, ¿por qué no pasa de moda? Pues porque habla de la condición de ser humano. O sea, es que lo que Mm, te pueda contar Mozart en cualquier ópera es lo que pasa hoy en día, es que sigue mm, sucediendo. Es como leer a los clásicos, para mí es igual, para mí es igual. mm. Bueno, ya que hemos sacado este tema, voy a ir un poco al tema del mindfulness. Te quería preguntar cómo es tu trabajo
relacionando el mindfulness con la música, si es que realmente es así como lo haces, o si trabajas solo mindfulness para músicos, ¿en qué consiste este mindfulness aplicado a la música? ¿Cómo trabajas? ¿En qué beneficia? Mira, yo a los 17 años tuve una depresión fuerte con ansiedad. Entonces me llevaron directamente al psiquiatra y me medicaron con, pues eso, con lo que en ese momento se sabía, benzodiazepinas y con Prozac, ¿no? Entonces lo pasé muy mal y pasé por terapia. Yo no entendía nada, nada. Y cuando terminé ese periodo, ese tránsito de terapia, fíjate que fue terminar la carrera de piano, yo tenía 21 en junio. Terminé con la psicóloga, terminé los estudios de piano y llegó el vacío. Llegó el vacío de toda mi vida ha tenido un objetivo y ya he hecho una terapia psicológica que me ha llevado un tiempo con mis recaídas, mis ups and downs, intermitentemente desde los 17 hasta los 21, pero ahí hubo un proceso. Entonces tuve una necesidad espiritual bestial, o sea, yo necesitaba algo más. Mm, Y ese algo más llegó. Y ese algo más era el sentarme a meditar. Entonces yo tenía ahí un noviete que pues los dos empezamos con este tema y nos fuimos a un stage de Kyudo, de tiro al arco japonés, a Francia, a la Falaise Berg. mm. Y a partir de ahí empezó. Yo llegué allí y el maestro Taikan Yoji me dijo, mira bonita, tú no estás para tirar al arco, tú estás para sentarte a meditar. Y yo era como, ¿what? Y bueno, pues nada, ahí me quedé una semana más después del Ostras, stage de Kyudo en un qué stage bueno. de Zazen, o sea, de meditación Zen, que Wow. era heavy, ahí de tú y la pared, La pared y ya punto está. pelota. Y un palo ahí. Sea, no he llorado más en mi vida, no sé cuántos Ostras. kilos perdí, o sea, y tenía 21 años. Claro, a partir de ahí ya empieza la búsqueda. Entonces, Mm, siempre he estado ligada al mundo espiritual y a la meditación a través del budismo, ok. ¿vale? Y ese fue para mí mi manera también de trabajar ciertos aspectos. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia en 2019, 20, Ostras. perdón, Sí, sí. 2020. Y claro, mis alumnos y mis alumnas se destarifan de una manera impresionante. Y ahí fue cuando surgió un poco la necesidad de formarme, por eso lo que hablamos de los títulos, formarme y tener el título que Ok. legitimara lo que yo estaba haciendo durante los últimos 15, 20 años Wow. para poder proveer de unas técnicas despojadas Ujú. de cualquier, pues eso, ritual Mm, o creencia y simplemente pues afrontarlo y enfocarlo desde el punto de vista como biológico, ¿no? mm, Y fue la pandemia, o sea, el wow. empezar en septiembre Mm, de 2020 y el abandono escolar era bestial y los chavales, o sea, los adolescentes los habíamos abandonado. Los wow. niños sobrevivieron, los adultos como pudimos, pero los adolescentes ahí se habían quedado, Mm, vamos, hiperbloqueados. Entonces empieza por ahí y porque yo me doy cuenta que al mm, final los músicos de manera como inconsciente es que es como hacer una meditación en cada sesión de estudio realmente. O sea, nos sentamos, nos concentramos y respiramos. Y si me pones con los de viento, pues todavía más, ¿no? Entonces es esa cosa de decir, jolín, tenemos ya de entrada un training en la atención y en la capacidad de concentración bestial. mm, Si esto lo enfocamos hacia adentro, hacia generar, como yo a mis chavales se lo digo así con el tema del miedo escénico, la respiración es nuestro superpoder. Tú en un segundo llegas a la vida y en un segundo te mm, mueres. Es nuestro superpoder. Entonces, si aprendes a oxigenarte, si aprendes el recibir y el dar, si aprendes toda la información que está codificada en lo que es la respiración a todos los niveles, es que eso te va a dar una herramienta que es tu superpoder para poder gestionar todo el estrés que conlleva esta vida. Y esta vida a nivel de lo que es la profesión de músico. Y mm, sobre todo, para mí ha ido muy dirigido a pruebas de acceso, a audiciones mm, y bueno, y miedo escénico. ujú. Wow. Estabas hablando también de esta parte tuya pedagógica como docente, ¿no? Y la siguiente pregunta va como muy enlazada, es
¿cómo, o sea, qué crees que es, qué crees tú que es un buen maestro, un buen pedagogo? Ah, hay tan pocos. Ya. Creo que son, o Mm, para mí, en un mundo utópico, un maestro es una persona que ha pasado por todo y que desde la experiencia tiene esa sabiduría para poder transmitir el conocimiento de forma que te impacte. Y ahí es donde realmente se produce el aprendizaje. Creo que el maestro es el acompañante de vida. Es una mm, especie de Yoda. Yo lo pienso siempre así. mm, Pero claro, hay tonto maestro que mm, no, o sea, intelectualiza, mm, no ha vivido experiencias. mm, Es tan difícil, Carles, es que esto igual ahora mm, también, ¿no? Con la monetización de la educación, con las instituciones educativas, se está perdiendo también esa noción del maestro. ya. ¿Por qué había maestros? Porque esto es algo súper artesano. O Mm, sea, es que esto es un... Y por eso no está de moda, porque esto requiere de esfuerzo, requiere de paciencia, requiere de tiempo. Los mm, resultados no son inmediatos. Entonces, un buen maestro hoy en día tiene que tener un carisma y una capacidad de vocación de estar entregado a sus alumnos y a sus alumnas impresionante para que esa información llegue de manera más o menos saludable, siempre pensando que somos humanos, que no tenemos la fórmula mágica y que llegamos donde llegamos. Pero a mí de verdad cada vez me mm, genera más respeto esto de educar. mm, De, de, ya. de hecho, o sea, yo me acuerdo que Mm, hasta hace bien poco, como 2017-18, yo no me atrevía a coger alumnos mayores y, o sea, era como, mm, jolín, qué responsabilidad, ¿sabes? ya, O sea, qué responsabilidad la información que metas en ese ser. ya. Bah, o sea, yo creo que al final es eso, un buen maestro es un acompañante. Un acompañante. Y ahora paso a tu vertiente más concertística, María. Es una pregunta quizá un poco también difícil, pero cuando tú estás interpretando una obra, porque yo me encuentro muchas veces que amigos o amigas que no son músicos, ¿no? A veces te preguntan, ostras, qué chulo esto de estar delante de tanta gente, ¿no? Y tocar y expresarse ahí, todo el mundo te mira y no sé qué. Si tuvieras que explicar un poco qué pasa por dentro tuyo cuando estás en un concierto, cuando estás tocando una obra, ¿qué dirías? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, a mí cada vez me pasan menos cosas. No sé con el ¿Esto es bueno? concierto. He pasado de que me pasen muchas cosas y de estar Mm, muy en muchas movidas internas a que realmente no sé lo que me pasa. O sea, mm, es un trance y ya está. Ahora ya es un trance. Claro, hay una mm, preparación y como ser humano tienes miedo, pero creo que el miedo es mm, sensato también. O sea, mm, te expones ya, y te esfuerzas en que suceda algo bonito, ¿no? mm, O por lo menos que suceda algo. Bonito o feo, no sé, pero por lo menos que suceda algo. Entonces hay una predisposición mental y mm, física e incluso espiritual, ¿no? En los días previos. Obviamente, después de haber ya trabajado la obra y de haber ensayado o estudiado mm, todo lo que tienes que hacer, pero creo que en el momento del concierto es entrar en, como in the zone, en el flow, en ese estado de atención y de concentración, en el que mm, yo de verdad cada vez me pasan menos cosas, o mm, sea, sé que me mm, encanta estar en ese estado, mm, pero no puedo como describirlo, mm. es mi secreto, ¿no? Es como no sé, Y ahí se mi queda. momento de comunicación Mm, con... Es que no quiero sí, sí, ponerme sí. tampoco muy esotérica, pero es que es un poco así, es estar con Dios, Sí, sí, sí. con, Bueno, esta con parte algo que te creativa, ¿no? Que trasciende. decías, ¿no? Y todo esto. Bueno, ahí se queda el secreto, pues. Y María, ¿por qué? Quizá lo has comentado antes un poco cuando comentabas esto de Mozart y que nos habla del alma humana, pero por ejemplo, ¿por qué escuchamos hoy en día a Bach, por ejemplo, o cualquier gran compositor? Si hace tanto tiempo, ¿no? Que esta gente murió y que está ahí y tal.
¿Por qué estamos haciendo estas cosas tan raras de escuchar gente que existió hace tanto tiempo? ¿Qué nos contarías de esto? Yo creo que con Bach específicamente hay Mm, algo mágico, que es mm, como una estructura como sólida, ¿no? A la que volver o algo así. Es como mm, una estructura sólida, y antes lo pensaba, como que te inocula como el culto a la belleza, el amor a la belleza, ¿sabes? Es como algo tan perfecto mm, que no puedes más que admirarlo y amarlo. Te inocula el amor y el interés por la belleza mm, y pone orden y estructura de una manera como casi mágica. Hay que pensar que Bach escribía para Dios. mm, Entonces, creo que ahí hay mucho de esto. A veces lo pienso, es la música antes del estrés, ¿no? O sea, ellos vivirían sus estreses, pero mm, desde luego no había el estrés mm, del hombre moderno, ¿no? De las mm, personas en el mundo moderno. Entonces, eso por una parte. Y después también Schweitzer, el teólogo, médico, el que estaba en la Marena, en la mm, Marene, creo que era en África, ¿no? El organista y tal. mm, Él decía que Bach is a terminal point, ¿no? Es como un poco eso también. No hay nada que salga, es como que todo llega ahí al mm, final. Es un poco esa magia, ¿no? Que tiene la perfección a nivel estructural, o sea, la mm. belleza en su estado como máximo. Es algo así. Quería preguntarte también, María, en tu Instagram recomiendas muchos libros. em, ¿Nos puedes hablar de algunos o algún que te haya parecido interesante y, y que valga la pena recomendar? ¿Y por qué? ¿O qué te ha Sí, aportado? mira, hace un ratito Ya lo he puse visto, sí, un sí. reel. Siempre hablo de libros porque Sí. es algo que me doy cuenta que les hace falta, sobre todo. O sea, mi cuenta la siguen muchos de mis alumnos, mucha gente de conservatorio, gente joven a la que le doy Mm, clase o que me conocen, y un poco el mensaje va dirigido a ellos y ujú, a ellas, ¿no? Para mí la literatura no se puede separar de la música, quiero decir, mm, cuando no estoy tocando estoy leyendo y cuando no estoy leyendo estoy tocando y creo que para desarrollar una buena imaginación sonora tienes que también tener acceso a una información, o sea, para poder apreciar una sinfonía de Bruckner o una sinfonía de Mahler, mm, sí, puedes estar ahí de manera pasiva 80 minutos receptor sin mm, nada en tu cabeza, pero si tienes un contexto, digamos, cultural, social, intelectual, vas a poder como unir los puntos. Entonces la experiencia estética va a amplificarse, mm, ¿no? mm, Y después también es que, bueno, a mí me educaron un poco así. En mi casa siempre pues, estaba sonando algo de música porque mi madre era una mm, melómana pero a tope, mi padre era actor amateur, cantante amateur, mi abuelo y mi abuela también tocaban, o sea, digamos, el mundo del artisteo estaba ahí y mm, era esa cosa de generar belleza, ¿no? mm, O estaban leyendo libros. Mi hermano igual, mi hermano es biólogo y siempre está leyendo 5 o 4 libros a la vez, o sea, mm, no sé, entonces, por mm, la pregunta que dices, a mí me venían, cuando he pensado esto, me venían pues 2 o 3 ideas. Una, el libro, el de Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Es un mm. libro chiquitito que Sí, sí, releo y leo y nunca me canso sí, como sí. de sacarle el jugo, ¿no? O sea, Ujú, creo que es un libro como para docentes. ujú, Ahí sí que hay esa cosa del acompañamiento ya, que estábamos hablando antes. sí, sí, sí. Creo que a mí me ha impactado mucho justo por eso, porque me da ideas, ¿no? De cómo ser una buena docente, de cómo Ujú, acompañar. Después, yo qué sé, poesía leo mucho y la poesía para mí va vinculada con la capacidad de imaginar, porque al final la música es algo como muy abstracto y necesitas conceptualizarlo y ujú, necesitas
generar metáforas e imágenes, ¿no? Mm, Pues la poesía de, yo qué sé, de Hernández, de Lorca, de César Vallejo. Es que, no sé, toda la literatura también hispanoamericana, el realismo mágico, Gioconda Belli, la poetisa nicaragüense, o sea, todo ese mundo así surrealista y medio entre este mundo y otro mundo y otra realidad me apasiona, ¿no? Y después también te hablaría de Henry Thoreau, mm, Henry David Thoreau. Todo lo bueno es libre y salvaje. Ese libro es un libro que es un compendio así de sí. aforismos suyos y de Mm, extractos, mm, pero que va muy en esa línea, ¿no? De todo lo bueno es libre y salvaje. O sea, va muy en la línea que yo sintonizo, el mm, desencorsetarse y quitarse, despojarse de lo que no es como mm, humano, ¿no? mm, Y otro que he descubierto mm. ahora este verano, que no lo conocía, El Príncipe de Asturias del año pasado, murió en junio. No lo conozco. Nuccio Ordine. Es Mm, una maravilla el libro este de la utilidad de lo inútil. mm, Creo que también como docente necesitaba un poco ese ánimo, ¿no? De decir, jolín, ya. después de 20 años en conservatorio, que este año es el 20 aniversario mío como docente, necesitaba como un poco esa cosa de decir, a ver, volver a apasionarme por esta cosa tan inútil que es la música, pero Ya. que nos hace tanta falta, ¿no? Y Ujú, ahí es eso, Nuccio Ordine vuelve a los mm, clásicos, a los grandes temas existenciales, mm, a la utilidad de la belleza per se. O sea, ¿por qué existe esto? ¿Por qué es bello? Punto. O ya, sea, es que pues sí. la pregunta está mal formulada. ¿Por qué nos preguntamos si es útil o si es inútil? Pues porque hay aquí un chip mal instalado desde, pues eso, el empirismo y desde Descartes que nos hace llevar Mm, a diferenciar y a distinguir la vida en estas dos cosas, cuando no, mm, es eso, otra vez, no entendemos lo que es la vida, como no entendemos lo que es la música. La mm, vida no va a demonetizar todo, aunque también hace falta, pero también la vida necesita espacios en los que mm, entiendas la grandeza del alma, ¿no? Ahí Aristóteles diferenciaba entre los esclavos y los hombres libres, ¿no? Y los hombres libres eran aquellos que tenían tiempo para experimentar la grandeza del alma y para deleitarse en sus reflexiones y en perder el tiempo, ¿no? Pues es un poco eso, el reivindicar también dentro de todo este ajetreo y de mm, toda esta productividad, esos espacios de placer, de creatividad y mm, de el dolce fare niente, ¿no? Un poco esa cosa del dejarse, o sea, mm, centrarse en el ser, no en el ya, hacer ni en el, ¿no? Es ya, yo sí. soy, punto, y tengo derecho a ser y a Mm, respirar y a mm, estar, y mm. eso es maravilloso. Y hablando de ti, María, y de tu vida, ¿cómo es un día en la vida de María? Muy aburrido realmente, o sea, es No, que sí. claro, al final quiero decir, yo creo que toda la Mm, gente que estamos dedicados a esto en cuerpo y alma, no a esto, sino a cualquier mm, profesión vocacional. Hoy estaba viendo vídeos del Nacho González, un surfista que tenemos maravilloso vasco, que vale. hizo una superola en Nazaré hace unos años, casi La Palma, el chico. Y lo ves cómo habla y tal, y dices, este es un friki de eso, como yo Ya soy está. una friki de la música, como el cirujano Ya, X, ¿sabes? Yo creo que al final todas estas vidas parecen así como muy ya. no sé qué, y realmente son muy aburridas. O sea, yo me levanto a las 7:30, medito, respiro, hago mi journaling, como me gusta la astrología, siempre me informo de qué es lo que está pasando, qué conjunciones y qué movidas pasan por la vida, porque también tengo esa parte que no entra Ah, dentro de lo racional y me encanta, mm, y me encanta la astrología. qué bueno. Después o me voy a nadar o ahora estoy empezando con rutina de gimnasio porque en verano y en el buen tiempo nado, ¿vale? Pero cuando empieza el invierno, como me resfrío, pues voy al gimnasio para que no, pues la humedad y tal Mm, no me afecte. mm, Me preparo la comida, como, me voy al conservatorio, doy mis mm, clases, ya. llego a casa, leo algo o veo un capítulo de una serie
me duermo a las 11 de la noche, no hemos tardar y vuelta a empezar. O sea, es que Ok. quiero decir, si tengo clases por la mañana las doy, si tengo ensayos obviamente los doy. Quiero decir, voy organizando un poco. La Mm, prioridad es la salud, desde luego. ya. Entonces, en base a si, bueno, pues esta semana a lo mejor tengo 3 días de ensayo, vale, pues Ujú, nada, no voy a nadar ese día, pero lo normal es eso, 8:30 de la mañana yo ujú. estoy nadando o estoy en el gimnasio y después acto seguido me pongo a estudiar, o sea, Wow. de 10 a 12, 12:30 y después ya preparo la comida Mm, y ya pues lo que es el día, ¿no? Pero las sesiones de estudio pues eso, o sea, es que no puedes tener otro tipo de vida y el fin de ya. semana, muchos fines de semana, muchísimos fines de semana me los paso estudiando cuando tengo conciertos, muchísimos. Y salir, pues salgo cuando Mm, puedo me lo paso muy bien y sí tengo una vida social pues mm. importante e interesante, pero que al final vives un poco como una ermitaña. Y a mí personalmente es mi vida y me hace feliz. O Y eres sea, a mí me feliz. gusta la soledad y he Mm, conquistado ese espacio de la soledad de manera muy sana. Ahora, a estas edades, a mis 42, 43 voy a hacer. Antes no lo vivía así, cuando vivía en pareja mm, o estaba casado, no sé qué. Si tienes hijos es de otra manera, pero ya. yo lo vivo así. Hay un espacio muy grande para el estudio, hay un espacio muy grande para la lectura y hay un espacio muy grande para el silencio y para cuidar y atender al cuerpo. Mm. Mm. Y dentro de 10 años, María, ¿hay alguna cosa que te veas, que estés segura de, dices, ostras, habré conseguido esto o quiero conseguir esto? ¿O eres de ponerte objetivos o no, que todo fluya o decir, bueno, me gustaría que... No, yo, o No. sea, como mucho planeo a lo largo del curso qué es lo que quiero, Mm, pero soy mucho de... no, no va conmigo eso porque en 10 años a lo mejor estoy muerta, es que no soy, ni quiero dejar legados, ni, ya. yo quiero pasar por aquí, aprender las lecciones que tenga que aprender en mi vida, llevarme a la tumba, pues el máximo Mm, como, ¿sabes? El licuadito ese, como el smoothie, o, jolín, esto me lo llevo, guay, mm, ya, 2 o 3 cositas, y ya está. De mm, aquí 10 años, yo qué sé. ya. Dicen que en 2030 la inteligencia artificial ya habrá Nos terminado desbanca todo. la vida humana, ¿no? Pues yo qué sé dónde estaremos. No, no, Ya, no va conmigo para nada lo de proyectar. Si tengo conciertos, sí. Y ya. a lo mejor ha sido una de los problemas en mi vida, Mm, de los handicaps, que no soy, yo soy muy de, aquí en Valencia tenemos una frase que lo de pensat y fet, pues eso, soy muy de pensat y fet. pensar y fet. Y, y una persona, María, que no estudia música, ¿qué crees que se está perdiendo? Un poco ya lo has comentado, ¿no? Porque, pero decir, ostras, de una charla entre amigos, ¿no? Y decir, bueno, pero tampoco la música es tan importante. Porque de hecho, ¿qué me estoy perdiendo, ¿no? ¿Qué le dirías así con... ¿Sabes qué pasa? Es que yo Mm, creo que cada uno tiene su camino. Entonces, no creo que se esté ya, perdiendo nada, porque creo que al final la música te elige a ti. O ostras. sea, Ujú, es como es lo que te decía, como el Nacho González. Este chico ha mm, encontrado su manera a través del surf. El mm, otro encuentra su manera a través de la cocina. La otra a través de, yo qué sé, por mm, decirte algo como súper contrastante, ser modelo de pasarela y viajar y hacer, mm, yo qué sé. ya. Cada persona tiene aquí una función y ya está. La música no es algo que se puede como ni forzar, ni creo que no podemos hacer proselitismo de, esto es una maravilla, Mm, es igual que con la meditación, ¿no? Es una maravilla, bueno, pues sí o no. Hay gente que estar en un estado meditativo le va a desatar todos los traumas y lo va a poner fatal de mm, la cabeza. Entonces, yo qué sé, Carles, a ya. cada cual desde el máximo respeto, pues si la música te elige, seguirás ese Mm, camino. Si no te elige, elegirás otra cosa y será maravilloso. Y tu mm, experiencia de vida será igual de maravillosa o tiene todo el potencial para ser igual de maravillosa, porque creo mm,
que al final es lo que hablábamos. Esto tiene que ver mucho con los estados de conciencia y el estado de conciencia alterado o no alterado, entrar en esos espacios interiores, creo que puedes entrar de muchas maneras. No hace falta Ujú, estar 5 horas al piano. ujú, Mm. ujú, Mi hermano es ujú. biólogo, Sí, se pasa 7, 8 horas con su coche porque trabaja de forestal, para arriba y para abajo, con los tejos, con los árboles, wow. y él está súper conectado. Mi padre no hizo meditación en su vida y era un hombre que estaba súper conectado con la belleza y con todo. O sea, no, Ya, no sé. te entiendo. La música es un camino más, Sí, ni mejor ni peor, sí, pero te sí, sí. tiene que elegir a ti, Ujú, creo. ujú. Bueno, estamos llegando casi al final, María. Quedan dos preguntitas. ¿Vas bien? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? sí, Vale, de sí. acuerdo. Sí, Em, totalmente. una pregunta también que a mí me surge mucho también y en mi entorno también. Em, la pregunta de si es fácil o no es fácil vivir de la música y más concretamente la pregunta sería, ¿qué dificultad o si hay una dificultad única o si hay varias o como tú lo ves, qué dificultades hay en el camino de un músico para llegar a vivir económicamente de su pasión? ¿O lo ves fácil o que Bueno, esto, si eres bueno llegas o te has encontrado alguna dificultad con esto o pasa o lo piensas o ¿no? ¿Cómo lo ves este tema, María? yo creo que tiene que darse esa cosa de muchos elementos que todos, es que se han de alinear los planetas. O sea, Astrológicamente. se ha de poner todo en orden para que una persona pueda vivir de la música. Lo primero, no meterle demasiada poesía a esto. Lo primero. Wow. Y yo ahí sí que no soy nada apasionada, ¿vale? O sea, porque la cabeza hay que tenerla muy, muy al sitio, porque esa visión bohemia de, y voy y camino a 2 palmos de tierra y esa vida, no, no, porque ahí es cuando entra el sufrimiento y por qué tantísimas personas que se dedican al artisteo tienen unas vidas, perdón por la expresión, de mierda, Ya. ¿vale? O sea, Sí. lo primero es entender que esto es una elección de vida y tú vas a pagar una penitencia por ella. Quiero decir, elegir Mm. es renunciar. Si tú Ujú, eliges a esto, tienes que tener muy claro dentro de lo que es la música, el mundo del pop, el mundo del jazz, la clásica, cada mundillo tiene ujú, su propia idiosincrasia, ¿no? Si tú te metes ujú. en el jazz, sabes que vas a tener la nocturnidad con todo lo que ello conlleva, que yo he visto a muchos colegas muy perdidos con el tema Mm, del alcohol, unas vidas súper extrañas, mm, ¿vale? Después el problema de que en España o sea, el regularizar, ¿no? ya. Los estudios no ha llegado hasta hace nada. Quiero decir, parecía que había músicas de primera y músicas de segunda. Todo el tema de la música moderna yo creo que Mm, requiere de como unos skills que en la clásica no. Entonces, lo primero es un poco el decir, vale, ujú, en qué, o sea, hacer como un análisis, como lo de los pros y contras, ¿no? Como ya. cuando eliges novio, pros o contras, ¿me caso contigo o no me caso contigo, no? De una manera La también lista. despojada de apasionamientos y de cosas bohemias, o sea, si tú eliges la clásica, sabes que vas a tener que tener una vida disciplinada, que puedes tener concierto el día de Navidad como puedes tener el día 1, como te pueden fastidiar las Ujú, vacaciones, vas a tener que dar una gran parte de energía y de concentración a eso y eso va a tener unas consecuencias en tu vida social, en tu vida familiar, en tu estructura física, en tu estructura mental. Todas estas cosas hay un poco que analizarlas. Entonces, creo que hay que saber elegir y ujú, después tener la cabeza como preparar el mindset. O sea, no es solamente, y esto es lo que pasa también, que nos perdemos en el adiestrar a nivel físico. Es que eso es una parte. Pero ya cuando una persona está en un ujú, conservatorio superior o cuando un músico ya se proyecta a ujú. nivel profesional, hay que tener el mindset de eso. O Ya. sea, el músico no nace, el músico se hace. Entonces,
Solamente un buen profesor que haya pasado, volvemos a lo de antes, por esa experiencia te puede decir, no, mira, en este momento necesitas estudiar a muerte, en este momento necesitas hacer estas audiciones, vale, ¿cómo nos preparamos esas audiciones? En este momento necesitas ya empezar a optar a trabajos, bueno, en fin, cada uno pues el abanico que se le presente, pero sobre todo yo creo que hay que entender que vas a monetizar tu tiempo y que vas a monetizar algo tan hermoso como la música, pero que quiero decir, no es como que te dé el bajón y quitarle la poesía, sino es pisar tierra. Es como, sí, la música es todo esto hermoso que hemos estado hablando, los estados de flow, la espiritualidad, el no sé qué, no sé cuántos, la comunicación con tus emociones, pero también es pisar tierra y pagar facturas y pagar un alquiler y saberse dar de alta y tener visión. Entonces hay que aprender muchos skills, o sea, el desde cómo vender y entender que eres un producto cultural, a entender qué tipo de proyectos pueden llegar al mercado para tener un impacto, entender el momento social y para eso tú no puedes ser un friki que esté 15 horas tocando o sea, a ver, si perteneces a ese 5% de la población que son genios brillantes, esta gente va a ir sola. Quiero decir, sus carreras musicales van a ir teledirigidas porque siempre va a haber un manager o un sello discográfico o lo que sea. El resto de mortales que vivimos la vida normal, entre el 4 y el 8, digamos, tenemos que desarrollar eso, no solo los aspectos musicales, pero también desde skills a nivel de mercado a entender un poco y saber tomarle el pulso a lo que es el mercado de la oferta y la demanda cultural. Creo que se ha de preparar absolutamente todo y desromantizarlo. O sea, el músico ya no es no sé, un vividor o una. No sé, esas Sí, mentes. sí, te Yo me he entiendo. encontrado, de verdad, Carles, a cada flipado, a cada flipado en este Sí, sí. mundillo, que dices, a ver, tú ni eres más especial ni más guay que nadie, un cirujano está salvando vidas, nosotros nos lo estamos pasando bomba haciendo lo que más nos gusta hacer. Ahora, hay que aprender a vivir dentro de lo especial que es la mente creativa y la hipersensibilidad, pero ya, o sea, es como pisa tierra y yo, por ejemplo, cuando salgo con mis amigos, nunca me pongo a hablar ni de literatura ni de piano, es como. Pues, y con mi hermana, o cuando nos vamos al monte, a Pirineos, nos vamos a disfrutar de la vida, a comer bocadillos a 2000 metros en un ibón o en una montaña, o el viernes pasado con mis amigos, que me fui de fiesta y nos pusimos a bailar en una batucada, o sea, y los tres somos pianistas, mis mejores amigos son dos pianistas, y yo y los tres bailando como locos en una batucada y bebiéndonos nuestro vinito, bueno, yo no bebí, pero la cuestión es esa, es el. Sal de ahí también y mira a tu alrededor y pisa tierra, que Sí, sí. Wow. la vida es todo, ¿no? Es como lo Sí, sí. sublime y lo humano, ¿no? Lo divino y lo humano. Qué bueno. María, la última pregunta. Bueno, un poco ya nos has contado todo. Esta pregunta quizás se responde con todas las otras preguntas, pero si tuvieras que hacer una síntesis, sería a nivel espiritual o a nivel interno. María, ¿cómo definirías tu filosofía de vida? Conocerse a sí misma es lo que decía Mahoma, ¿no? De que quien se conoce a sí mismo conoce a Dios. Y que yo creo, al menos para mí, muchas faltas mías y muchos excesos como de, no sé, en la juventud tienes esa arrogancia, ¿no? De que yo, por ejemplo, intelectualizaba mucho las cosas hace 20 años y piensas que por tener tanta información en la mente entiendes la vida y no, o sea, cada vez que ahondo más en mi propio crecimiento y me conozco más, entro más en mi sombra, no en el love and light y ya está, sino que entras más en tu sombra y cuando picas piedras a nivel, contactas pues eso con zonas oscuras de ti misma y todo empieza a tener otro color, ¿no? Y no sé, yo creo que
a través de conocerte a ti mismo, a ti misma, es como que le das otro valor a la vida. La vida adquiere como ese valor más sagrado, ¿no? Y más Mm, respetuoso y más desromantizado mm, y con más... Es como que todo se vuelve más simple y más complejo a la vez. O sea, es más simple decir, mm. pero si yo, ya ves tú, que voy a estar aquí 90 años en este espacio de tiempo, en una pelotita que va por ahí flotando en el universo, o sea, pues bien, o sea, será maravillosa la experiencia, pero no es nada trascendente. Y a Mm, la vez mm, entiendo y respeto, por ejemplo, cada vez más en la educación, lo sagrado que es un niño o lo sagrado que es un adolescente. Es decir, mm, el impacto y la importancia, ¿no? mm, Determinante que podemos tener en la formación de ese ser humano como ser humano en su visión mm, holística y en su máxima amplitud, ¿no? mm, Y ahí es donde entra la música. ya. Eh, y ya está, poco más. El conocerse a uno mismo para valorar la vida y el Mm, regalo de la vida y ese aspecto como sagrado, ¿no? De mm, lo que es la vida humana. Es maravillosa, es un regalo. mm, mm. Wow, María, María Abad, muchísimas gracias de todo corazón por haber abierto tu mundo, por haber compartido todo esto, por tu tiempo, que también es sagrado. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Y vamos, voy a dejar, si te apetece, el link a tus redes sociales en la descripción del vídeo para que si hay gente que quiera conocerte un poco mejor, lo que haces, tu Instagram, tu YouTube, que creo que también tienes por ahí tu Facebook. Y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, no sé, si a alguien le sirve algo de lo que he dicho, Seguro que pues sí. nada, que lo coja fuera y yo qué sé, al final es Mm, nada, lo que pensamos y lo que sentimos. ujú. Todo bien. Muchas gracias.